Creando Puentes. Aquí en Creando Puentes, un lunes más con todos vosotros y los guerreros del estigma. Pues empezamos la entrevista y hoy tenemos con nosotros, que nos va a hacer de locutora también, a Katy. ¿A quién tenemos? Hoy entrevistamos a Rosa Ruiz Chacón. Rosa es técnico auxiliar de enfermería con mucha experiencia en la unidad de convalecencia del Centro Forum. Hoy nos contará en qué consiste su trabajo, pero antes conozcamos un poco más a Rosa. Buenos días, Rosa. ¿Nos podrías comentar un poco más quién eres tú? Yo os voy a comentar, digamos, un poquito cómo empezó, ¿eh? Entonces yo era muy jovencita y un familiar mío tuvo un accidente. Entonces yo durante muchos días estuve yendo al hospital para ver a este familiar que era muy allegado mío y no me dejaban entrar por mi corta edad. Entonces, justamente cuando ya era el tercer día, los centros sanitarios estaban regidos por hermanas, ¿no? No habían tanto personal sanitario. Entonces pidió permiso la hermana para dejarme pasar y justamente cuando al tercer día que pude entrar, me retuvieron porque mi primo falleció. Él trabajaba en una empresa metalúrgica donde hacían hierros y entonces se le cayó uno y al levantarse se le atravesó, ¿no? Y entonces quedó, bueno, su corta vida a los 18 años cedió, ¿no? Entonces, en ese mismo momento me vi un poquito como triste, ¿no? Y entonces decidí que yo, a partir de esa edad, ayudaría a mucha gente, ya que no podía ayudar a mi primo. En mi corta edad empecé a hacer voluntariado con la Cruz Roja, porque no había otro medio, de servicios en deportes, tanto en fútbol como en carreras ciclistas, digamos, en ancianos que hacían bailes y todo esto, porque siempre tenía que haber alguien. Seguí estudiando, me formé como socorrista y así empecé a trabajar también de voluntariado en la Cruz Roja. Allá no habían teléfonos como hay hoy en día, ni móviles ni nada, y entonces habían aparatos de transmisiones que hacíamos los servicios por transmisiones. Adquirí experiencia, entonces era de transmisiones y luego más a más, al hacer el curso de socorrismo, empecé a hacer voluntariado como de ambulancia. Allí a atender incluso pacientes de accidentes. Y bueno, aquí es una experiencia que no es habitual, ¿no? Pero que me ha ido curtiendo con los años. Hasta luego pues, adquirir la experiencia pues, de TECAI y estar trabajando pues, en un hospital como es en el Forum, el Hospital del Mar. Muy bien. Cuando empezaste a trabajar como auxiliar de enfermería, ya nos has explicado un poco qué fue lo que te motivó. Entonces, ¿qué te motivó a escoger esta profesión? Me motivó que era un colectivo, que realmente estás echando una mano a alguien que lo necesita y siempre buscas a alguien que te saque del agujero. Entonces es algo interno, ¿no? Entonces ya es algo maravilloso. Lo tienes que vivir, entonces sentir. Y es agradecido, es un trabajo muy agradecido. Sacrificado, pero agradecido. ¿Con qué tipo de personas tratas? El perfil del paciente. Vale, nosotros, por ejemplo, yo estoy en UPA, entonces ahí tenemos un perfil de pacientes que pueden ser un ictus o una intervención quirúrgica que, digamos, necesitan más tiempo de rehabilitación. Entonces vienen al Centro Forum a una mejora. El Hospital del Mar es una descarga y entonces aquí venimos a hacer más tiempo. También podemos tener personas oncológicas o de otro índole, ¿no?, que vienen aquí a recuperar funcionalidad. Es decir, o accidentes de tráfico que necesitan más tiempo. Entonces es un poquito lo que toca, el perfil de pacientes. Es decir, una persona que necesite un periodo de adaptación más prolongado.
Luego, por ejemplo, en la misma unidad hay lo que es convalescencia, que requiere más tiempo. Es decir, si un mismo paciente no recupera las funcionalidades, pasan a otro perfil y pueden estar más tiempo hasta ser autónomos en todo en lo posible. ¿Y cuál es la parte más difícil de tu trabajo? La parte más difícil de mi trabajo es, cuando ingresa un paciente hay un vínculo, ¿no? Creas un vínculo con ellos y entonces es la fase terminal. El tratar con la familia cuando tratamos personas terminales. Hay gente que no lo tiene muy arraigado, lo que es la muerte, el paso de la vida a la muerte, y entonces tienes que guardar tu tipo un poquito porque te toca. Hay pacientes que hay un gran esfuerzo y un carisma importante, ¿no? Y entonces lo que quieres es eso, que no sufra, que el paciente no sufra, que se vaya con las mejores condiciones, sin sufrimiento. ¿Cuál es la función de una enfermera en una unidad de convalecencia? Cuando llegamos a la unidad, lo que hacemos es, nos reunimos, diferentes turnos, ¿no? Por ejemplo, el turno de la mañana. ¿Cuál es la función de un auxiliar? Perdón. Sí, nos reunimos, nos pasan un parte y entonces estamos distribuidos por grupos, ¿no? Cada grupo lleva un número determinado de personas. Pueden haber personas que necesiten a dos auxiliares, ¿no? 2 TKs, por la dificultad del movimiento y de esto, ¿no? Entonces, nos dan un parte, nos notifican si han habido algún problema durante la noche. Por ejemplo, yo os hablo ahora de la mañana, el turno de la mañana, y entonces lo que hacemos es nos informamos sobre lo que ha pasado ese día. Si no ha habido ninguna anomalía, pues seguimos normalmente. Y entonces, ¿qué hacemos? Preparamos los carros de higiene. Lo rellenamos para tener, digamos, lo suficiente material para hacer todo lo que es la planta. Luego, por ejemplo, una vez que hacemos eso, hacemos lo que es las higienes. Hay personas que digamos, necesitan que le hagas la higiene digamos, porque no tienen una movilidad concreta. Vamos a poner un ejemplo como un ictus, ¿no? Que está paralizado de medio cuerpo o parcial. Entonces, una vez que hemos creado los carros, tenemos distribuidos los pacientes, lo que empezamos a hacer las higienes personales. Nuestra unidad lo que pretende es que cada paciente obtenga y adquiera en la estancia la mayor autonomía posible. Es decir, que si es un ictus, le enseñaremos a cómo vestirse, necesitará más tiempo, pero por lo menos lo intentamos. Si tiene dificultad para comer, pues le enseñaremos a comer. Les ayudaremos dentro de toda la posibilidad en las higienes del cuarto de baño a ser autónomos. No es lo mismo es hacérselo en un pañal que poder ir al lavabo. Si no puede por sí mismo, utilizaremos lo que son el mecanismo de grúas. Tenemos sillas, grúas, y entonces hay diferentes tipos de grúas. Hay una grúa que te eleva y otra que te eleva horizontalmente. ¿Cómo es la relación entre los pacientes ingresados y los profesionales? Normalmente intentamos en lo posible ser lo más respetuoso posible, porque yo me pongo en la piel de ellos, ¿no? Ingresan en un centro con personas que no nos conocen, tienen un grave o ligero problema físico o mental, ¿no? Y entonces intentamos ser lo más cordial posible, muy respetuosos, porque están en un ambiente que no es el suyo, están en una cama que no es la suya y dependiendo de unas personas que no son los suyos. Entonces intentamos ser cordiales un poquito y darles confianza y sobre todo seguridad.
que confíen en nosotros mismos porque, de hecho, somos las herramientas para que ellos funcionen bien y mejoren. ¿Es importante trabajar en equipo en tu trabajo? Es súper importantísimo. Nosotros cuando vamos a la habitación somos los ojos, los oídos y las manos de ese paciente. Somos los primeros que a lo mejor vemos cualquier anomalía que podamos observar y entonces necesitamos a todo el equipo. El equipo empieza desde la de la limpieza hasta la doctora y mi supervisora. Entonces es importantísimo. Cualquier problema que surja en la unidad dependemos de ellos. Entonces, si hay un buen equipo, hay un buen funcionamiento y hay unos buenos progresos. Tantos años de experiencia atendiendo a personas, seguro que has tenido que enfrentar a la pérdida de un paciente. ¿Cómo te sentiste? Como antes he dicho, hay pacientes que te llegan dentro. Sobre todo aquellas personas que a veces están solas y solo te tienen a ti. Entonces, quieras o no, hay un vínculo que se crea y es importante. Y entonces la pérdida de ellos, aunque no quieras, te tocan dentro. Intentamos disimularlo, pero a veces es imposible. Somos humanos. Claro. Ahora le doy la palabra a Elena. A ver qué tal. Hola, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A ver, lo que más me gusta de mi trabajo es sentirme útil, saber que los estoy ayudando y saber que están progresando. Entonces me queda... Muy bonito. Otra pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es... a veces nos encontramos con gente que escoge esta profesión por un trabajo y no es un trabajo cualquiera. Entonces esto es lo que menos me gusta, es tener que decirle a mi superior, esta persona no tiene cualidades para hacer este trabajo. Es decir, no somos una máquina que ponemos un tapón, sino somos personas y trabajamos con sentimientos. Vale, siguiente pregunta. ¿Crees que tus estudios de formación profesional te han aportado la formación suficiente para poder introducirte en el mundo laboral? A ver, los estudios te dan una base, y entonces creo que no es suficiente. Lo que te curte es estar día a día, teniendo experiencias, por ejemplo, a mí me curtió mucho el hacer voluntariado, coger, digamos, casos diferentes, ramas diferentes. Sí que te aporta unos conocimientos, pero el hecho es justamente cuando ocurren sucesos, ¿no? Es que, ¿cómo se explicaría? Te dan una base, pero hay urgencias que tienes que ser ágil a solucionar aquello. Por ejemplo, una hemorragia, un paro, y entonces eso te lo da con las prácticas. Es decir, uno se curte con muchas prácticas y con diferentes especialidades, porque a lo mejor en una unidad te pueden ocurrir 1000 cosas y el saberlas solucionar es un gran grado y te da seguridad y seguridad al equipo. Es decir, que es tener unas buenas experiencias, unas buenas prácticas y una buena formación. ¿Recomendarías estudiar técnico auxiliar de enfermería? Claro que sí. Los técnicos de auxiliares son la base de nuestra sociedad, donde necesitamos que surjan muchos más, ¿no? Que somos muy poquitos. Entonces, un gran colectivo bien formado, pues para nuestra sociedad nos vemos bien protegidos. Hola, buenas. Pues la pregunta es, ¿cuál crees que son los valores fundamentales para ser TCAE? De primero, ser humano. Ser ágil, tener, digamos, muy claro las preferencias, es decir, que no solamente nos dirigimos a que esto se tiene que hacer así, ¿no? A veces surgen urgencias y tenemos que tener muy, muy en claro
cuál es prioritario, ¿eh? Es decir, que prioricen en ciertas circunstancias. No siempre es lo mismo. Luego que sean organizados, limpios y, bueno, puntuales. Puntuales. La puntualidad es muy importante. Bueno, y la otra pregunta sería, ¿cuáles son tus fortalezas? La intuición, creo que soy bastante humana y me involucro bastante con mi trabajo, que son mis pacientes. Hola Rosa, ¿cuáles son tus debilidades? Mis debilidades es tener un gran corazón y darlo todo. Entonces, pero bueno, también considero que son mis fortalezas. ¿Qué opinas de esta frase? Tenemos que sensibilizar a la población y a las administraciones de la vulnerabilidad extrema de las personas a las que atendemos. Los TKI son importantísimos para esta sociedad. Sin ellos, la cosa no funciona bien, se colapsa todo. Somos los primeros que os hacemos la cama, como así se dice, ¿no? Y que es cierto, que hay que formar a los TKIs porque son el futuro de nuestros predecesores. Es decir, que si no formamos a la gente bien, no va a haber una buena cura del paciente. Es decir, que necesitamos TKIs, claro que sí. ¿Tu trabajo te permite desconectar cuando llegas a casa? Bueno, mi trabajo es a veces un estrés, ¿no? Y entonces he tenido la gran oportunidad de hacer cursos de meditación y esto me ayuda, ¿no? Es decir, no es aquello que volátil que te vaya, ¿no? Sino hacer unos ejercicios de respiración. Mindfulness también ayuda, ¿no? He hecho con un gran profesor algunas clases y entonces te enseñan unas técnicas que te ayudan a calmar la mente, ¿no? Porque a veces en nuestro trabajo hay tensiones, ¿no? Y tenemos que bajar esa tensión y seguir atendiendo a los pacientes como se merecen. Hola Rosa, si volvieras a empezar de nuevo, ¿escogerías esta profesión? Sí. ¿Sí? ¿Escogerías esta profesión? Si empezara de nuevo, incluso estudiaría más. Yo soy una persona de 60 años, antes los estudios no estaban como ahora arreglados, ¿no? Y las oportunidades de estudiar no estaban como ahora. Entonces, mi marido siempre me ha dicho, y algunos compañeros que he tenido, lástima Rosa, que te has quedado con TKI, no haber subido más. Y entonces, porque, a ver, no es porque lo diga yo, sino me hace felicitado, ¿no? Por mi conducta y por mi adaptación al trabajo y algunas cosas que he podido resolver por mi experiencia. Adelante, seguimos con las preguntas libres. Rosa, hablando de... Antes nos has dicho, hemos tenido una pregunta de la pérdida de un paciente. Sí. Delante de todo esto, ¿obtenéis ayuda psicológica? La empresa no nos ayuda, es decir, a no ser que lo solicitemos por un problema. Entonces, por tener una depresión o un bajón. A mí me ha ayudado, como te he comentado, el hacer meditación, me ha ayudado muchísimo para afrontar el problema, ¿no? Y mindfulness. Pero que la empresa, si tú no tienes... Por tu Es cuenta. por mi cuenta. La empresa no nos hace, que lo teníamos que hacer, ¿no? Hacer reuniones igual que hacíamos multidisciplinares. Descargar, sí. Sí que una vez tuve un problema con una agresión de un paciente y entonces sí que se saltó la alarma, ¿no? Entonces me ofrecieron, pero solo cuando ocurre algo. Pero creo que tendríamos que tener terapias de grupo. Nos iría muy bien, porque eso a veces te lo llevas a casa y acaban pagándolo muchas veces los familiares, los más allegados, porque o bien te encierras en la habitación porque necesitas estar sola y poner los pies en el suelo. Y entonces hay sitios. Yo de vez en cuando hago algún retiro para curtirme. Vale, esta es un poco medio filosófica,
¿Eres Rosa porque eres técnico auxiliar de enfermería o eres técnico auxiliar de enfermería porque eres Rosa? Es decir, ¿tu profesión te ha curtido como persona o has podido hacer esta profesión porque eres como eres? Oye, muy interesante. Tú también estás filosófica, ¿eh? Yo creo que yo soy tal y me he formado como te cae, pero yo ya venía con unas condiciones, así. Es decir, mi sensibilidad ya la traía desde jovencita. Es decir, yo recogía animalitos y los curaba. Entonces, a mis seres queridos, pues más. Y entonces, para mí cualquier paciente es parte como de mi familia, porque estoy más con ellos que con mi propia familia. Yo sé que aquí tenemos varias auxiliares de enfermería. La Katy, y tenemos también a la mujer del Carlos, que... Ay, y Dalmi. Ay, que siempre... Y Dani. ¿Os sentís identificadas con ella? Sí, que es una cosa... Bueno, yo trabajo de auxiliar de enfermería en geriatría, con abuelos. Y te tiene que gustar esa profesión y es lo que tú dices, te involucras con ellos. Claro. Ese forman parte de ti. Sí. Sí, yo volviendo al tema, porque me interesa mucho, y es, ¿no deberían de unirse, cómo decirlo? ¿Auxiliares de enfermería? Sí, Y para poder Pedir. reclamar como un derecho el hecho de que se les atienda, por ejemplo, una vez al mes mínimo. No solo en terapia grupal, sino también terapia individual, porque son muchas cosas las que te llevas y te guardas y te llevas. Y quieras o no, al final, por ejemplo, a mí me pasó que al final exploté. Pero es eso, debería de la misma empresa poner un psicólogo en el cual pueda ayudaros individualmente. Lo que dice la Katy, al final en salud mental sí que es verdad que vemos muchos ingresos, gente que es sanitaria. Entonces quizá faltan, ¿no?, estos recursos, ¿no? Sí. Yo te doy la razón. Es decir, ten en cuenta que nosotros no solo estamos con el paciente, sino estamos con el familiar. Y estamos con la jerarquía, ¿vale? Que todos, cada vez se nos va pidiendo más. Se nos va pidiendo perfeccionarnos más. Entonces, no se dan cuenta que también fuera tenemos una vida social, tenemos nuestra vida. Entonces, muchas veces a los TCAIs le quitamos tiempo a nuestros familiares, mucho tiempo. Y estoy de acuerdo contigo. Tendrían que tener un tiempo para escucharnos. Ten en cuenta que muchos de nosotros somos madres y dejamos a los hijos y a lo mejor no tienes la plaza, tienes que luchar por una plaza. Antes pasabas muchos años y siempre era suplencia y te llamaban a cualquier hora, a cualquier turno. Eso al tiempo se paga. Pero claro, una vez que ya obtienes la plaza, nadie te escucha y entonces no puedes mostrar que eres débil. ¿Tenéis alguna pregunta más? Oye, desde aquí ha sido muy interesante, me ha gustado mucho. ¿Os ha gustado? Sí. Un aplauso fuerte. Bueno, Rosa, muy interesante y sobre todo que no, con las puntualizaciones, ¿no? Desde aquí pedimos a la empresa que cuiden más a los técnicos auxiliares de enfermería y a todos los profesionales, ¿no? Pues te esperamos más veces, ¿eh? Bueno, y hasta aquí, hasta la semana que viene. Bueno, esta semana, el miércoles, tendremos la verdadera historia de San Juan a través del escritor Miquel Vidal, ¿vale? Con mitos y leyendas. ¡Un abrazo!